Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hay noticias a veces que si uno las lee bien y trata de interpretarla, a pesar de describir eventos terribles, se convierten en un chiste y nos causan muchas preguntas a las cuales no es tan fácil dar una respuesta. El día de ayer hay un psiquiatra alemán, no era de origen alemán, pero Alemania le había dado asilo político. Había llegado a Alemania en 2006, era de Arabia Saudita. Este psiquiatra agarra un SUV con explosivo dentro, pero no hay muchas noticias respecto de los explosivos, y lo lanza a máxima velocidad en contra de un mercado navideño. Los mercados navideños es parte de la cultura popular alemana. Esto ocurrió en la ciudad de Magdeburgo, una ciudad que tiene una catedral muy bonita, además. Entonces, ese ataque causó, al momento de esta grabación, 5 muertos y alrededor de 80 heridos. Pero el número de muertos puede aumentar con el tiempo. Pero uno dice, esa es una noticia realmente terrible. Sí, es una noticia terrible. No es la primera vez que hay ataques en contra de mercados navideños en Alemania. No es la primera vez que hay ataque en contra de los símbolos de la cristianidad en Europa. Europa está plagada de esta tipología de ataque. No solo en Alemania, en Francia. En Francia hubo hasta un cura, y me disculpan el término, que tuvo un ataque y fue decapitado por parte del terrorista que lo mató. Sin embargo, cuando uno lee la noticia, uno dice, estamos viviendo en una realidad virtual, en una realidad surreal. La noticia, repito, cuando uno lee lo que escriben los medios de comunicación sobre lo que ocurrió, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿estos medios de comunicación están haciendo información o tal vez están maquillando y empolvando lo que ha ocurrido? O sea, ¿cómo se manipula la realidad y por qué se manipula la realidad de las cosas? Pero antes de seguir con el vídeo, dame tu like, suscríbete al canal y encienda la campanita. Ahora, les voy a leer lo que escribe, lo que he leído en el periódico 20 Minutos de España sobre lo que ha ocurrido. Según la revista Der Spiegel y el diario Frankfurt Rundau, este personaje, Taleb A, había abandonado la fe musulmana y era un apóstol del activismo a favor de las mujeres saudíes. Estaba preocupado porque, según él, Alemania se estaba islamizando. Taleb, el psiquiatra de 50 años de origen saudí, fue detenido ese viernes en el lugar de los hechos tras arrollar con su BMW a la multitud. Habría actuado bajo los efectos de las drogas y con una supuesta motivación islamófoba. Entonces, prácticamente, hay un saudita y los medios alemanes dicen que de hecho era un islamófobo y por eso atacó. Pero piensen bien a la noticia. Alguien que es supuestamente, según los medios, un islamófobo, ataca a un símbolo de la cristianidad. Pues no tiene mucho sentido. Ataca a un símbolo, según los medios alemanes, de lo que es la derecha. Porque definen a este psiquiatra alguien de ultraderecha. Cuando de hecho los mercaditos de Navidad son el símbolo de la derecha. Entonces, sería como, me disculpan el término, que el esposo que encuentra su mujer con otro decide por venganza virarse a sí mismo. Algo parecido. Pues sentido no tiene. Mucho sentido definitivamente no tiene. Entonces la pregunta de fondo es, ¿por qué no nos cuentan toda la verdad de lo que está ocurriendo en Europa y de la amenaza terrorista que ocurre en Europa? ¿Por qué los medios de comunicación, que deberían hacer una función de informar, maquillan la realidad y describen la realidad de otra forma? ¿Cuáles son las razones de fondo? Bueno, las razones de fondo es que Europa es objeto de una invasión por parte de migrantes clandestinos de fe que no es la misma fe del continente europeo. El continente europeo tiene sus orígenes son orígenes judaico-cristianas. Pero hay una invasión de migrantes, repito, clandestino, de muchos países de África
y del Oriente Medio de otra fe. Y entre estos migrantes seguramente hay una parte pequeña, mínima, de personas que son terroristas. Pero aquí entra en juego otro factor importante que no hay que olvidar. Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, un presidente que ganó un premio Nobel por la paz, que fue casualmente uno de los presidentes que causó más guerras alrededor del mundo. Me refiero a Barack Obama. Bueno, según la doctrina Obama, no se podía utilizar el término terrorista islámicos. Y entonces, cuando uno habla de terrorismo islámico, viene automáticamente cancelado, viene automáticamente minimizado. Y de allí empezó un cambio cultural muy fuerte en Europa. O la explicación de estos atentados terroristas se convirtieron en algo que justificara los hechos en lugar de condenar los hechos de los perpetuadores de estos atentados. ¿A qué me refiero? En el momento en que alguien hace un atentado y dices está mal de la cabeza, bueno, ya el problema no es las motivaciones que lo llevan a hacer este atentado. O sea, ya el problema es otro, evidentemente. El problema es su mente, su cabeza. Entonces, muchísimo de estos eventos empezaron ya no a describirse como atentados terroristas, que es lo que son, sino como problemas mentales, supuestos problemas mentales. Por eso, cuando leo la noticia de lo que pasó en Magdeburgo, yo digo, wow, eso es fantástico, porque esto va más allá de la alucinación psicotrófica. Esto va más de cualquier tipo de alucinación que alguien podría imaginarse, porque hay un psiquiatra, o sea, alguien que cura la mente de personas que tienen algunos problemas mentales, que obviamente, en este caso, la prensa no puede definir a ese señor un loco. ¿Por qué no puede definir a ese señor un loco? Por un simple hecho que, siendo psiquiatra, es difícil, ¿no? Psiquiatra loco. Pero de hecho, te hacen entender sobre cómo describen el atentado, que es un psiquiatra loco. Y obviamente, si vemos la noticia desde este punto de vista, es una noticia que es un chiste. Es un chiste que nos están contando para darnos una imagen que todo está bien, cuando realmente la situación es muy grave y la situación no está bien. Ese es el problema que ocurre cuando te manipulan la realidad para hacerte vivir en otros estados que no es el estado real. Y creo que los ciudadanos tengan pues todo el derecho de saber la verdad sobre lo que ocurre, también para prevenir un cierto tipo de evento y para una seguridad que deberían tener. Después hay otros hechos muy interesante sobre lo que pasó. Lo que pasó nos muestra, y me disculpan el término por ser muy tajante, la poca profesionalidad, el poco profesionalismo, o mejor dicho, la incapacidad de las fuerzas de seguridad alemanas en prevenir este tipo de eventos. De hecho, este señor hace unos días había hecho unas amenazas en X. Había dejado bien claro que él iba a hacer algo así. Pero parece que las fuerzas de seguridad alemana están preocupadas en otras cosas. Probablemente están estudiando lo que pasó en Dinamarca, que quieren poner un impuesto a los pedos de las vacas, en lugar de preocuparse de la seguridad de sus ciudadanos. Un personaje que pone amenaza de ese tipo, no digo que tenga que ser metido directamente en la cárcel, pero tiene que pasar por la comisaría y tiene tal vez que explicar por qué coño escribió eso. Disculpen, eso me parece lo mínimo. Pero eso no pasó. Ocurrió el atentado. Y de pronto, la prensa inmediatamente tiene una explicación que tal vez no es la realidad. La realidad es que Europa ha sido víctima de una invasión de migrantes clandestinos que no son controlados, que no son chequeados, que han tenido las puertas abiertas y ahora tienen el problema en Europa. Un problema que muy probablemente no podrán resolver. ¿Y ese problema cómo se traduce? Bueno, se traduce en ataque en contra de la cultura europea. Por ejemplo, los mercaditos de Navidad. Pero la explicación que dan los medios es totalmente absurda y tiene un nivel de absurdidad que uno dice, wow, pero no es posible, realmente no es posible creerse esto. Y me imagino que hay muchos alemanes, sobre todo muchos zurditos alemanes, que sí se cree la sopa que le dan. Cualquier cosita que le dicen, qué bonito, qué bonito. Y seguramente su problema más grande, como he dicho antes, no es preocuparse de la seguridad de los ciudadanos, sino
como he dicho, de copiar Dinamarca sobre cómo poner impuesto a los pedos de las vacas. Y esta es la triste realidad europea. Muchas gracias.